Bueno, alguna gente, algunos compañeros me preguntaron por qué a él. Siempre cuando uno va a entregar el pañuelo, mucha gente pregunta qué le vimos, qué le encontramos. Y a veces es muy difícil, porque yo una vez lo escuché en la radio y yo decía, este hombre sabe más de nosotros que nosotras mismas. Porque claro, cuando se analiza tan profundamente como analiza él toda la política y todo lo que pasa con la educación, a mí me surgía la imagen de... Yo siempre me bañé en Punta Lara, pero cuando fui la primera vez al mar y uno entra al mar se ve los pies, aunque esté en el agua. Y con él pasa así. Uno ve más abajo, aunque el agua le tape los pies. Vos estás creyendo que todo es así y él te lo muestra de un soplido y te lo pasa por otro lado. Y te hace pensar un montón. Entonces, son cualidades que no tiene cualquiera. Tiene una gran humildad. No es una persona conocida, ni que anda atrás de los medios para que le saquen la foto. Tiene pasión por la investigación. Él investiga las palabras, las frases, lo que dice, dónde las pone. Pero las madres tenemos eso. Tenemos la fuerza y el poder de elegir a quién. Y de poder elegir por qué. El pañuelo tiene una virtud. El pañuelo no se vende. El pañuelo nunca aceptó del enemigo un solo peso. Nunca aceptó el pañuelo que le pusieran precio a la vida de nuestros hijos. Socializar la maternidad es mostrar que cada uno de esos compañeros fue denunciado por las madres, aunque su familia no existiera más, porque muchas veces secuestraron toda la familia, porque la familia se fue al exterior. Las madres asumimos la responsabilidad de que todos sean nuestros hijos. Y no es poca cosa que un pañuelo represente a 30.000 desaparecidos. No es poca cosa que el pañuelo tenga tanta ternura, signifique tanta ternura. El pañuelo significa un abrazo muy grande para nosotros. No solamente el abrazo de nuestros hijos, sino de todos ustedes que pasaron a ser nuestros hijos. Cuando nosotros empezamos a ver que otras madres querían usar el pañuelo, me acuerdo que las primeras madres que vinieron fueron las de Honduras. Me llamaron por teléfono a ver si ellas podían usar el pañuelo. Y nosotros le dijimos que sí. Ellas habían empezado hace poco tiempo a salir. Las madres que en España pelean contra los que venden la droga, no contra los que la consumen. Que hay pocas mujeres que se animen a hacer semejante lucha, denunciarlos donde están, donde la compran, donde la venden. Nos pidieron usar el pañuelo. El pañuelo cubrió el país cuando querían hacer el perdón para todos los asesinos. Le pedimos al mundo entero que mandara pañuelos firmados que dijeran cárcel a los asesinos. Y nos mandaron más de 1 millón de pañuelos de todo el mundo. Claro, eso no salía en los medios. Tenemos fotografías, por suerte, de las madres. Pero de lo que estábamos seguras era que teníamos que hablar de lo que pasaba. Siempre salimos a pedir justicia. Y eso nos diferenció de todas las organizaciones. Por eso el pañuelo tiene este valor. Nosotros fuimos a Perú cuando los compañeros del MRTA estaban encerrados en la embajada de Japón. La habían tomado para denunciar. Todos los que estaban reunidos ahí, como ahora acá, que no sabemos cuántos están reunidos con Macri, para vender el Perú. Y los compañeros tomaron la embajada, sin un solo tiro. Pero ellos se enteraron que estábamos.
Después, como siempre pasa, un cura mandó una virgencita y en la virgen había un micrófono y se enteraron de lo que iban a hacer y fusilaron a los 16 jóvenes que habían tomado la embajada sin tirar un solo tiro. Y las madres quisimos hacer una marcha en la plaza más grande que tiene Perú. Y convocamos a las familias y vinieron. Pero el ejército inmediatamente rodeó la plaza. Las familias se fueron a la iglesia porque tuvieron miedo. Y mi compañera y yo, a pesar de los gases, tenemos las fotos marchando con el pañuelo en la cabeza y un pequeño cartel de no pasarán. Esas cosas puede el pañuelo. Si esas mujeres hubieran usado el pañuelo, seguro que el pañuelo les hubiera dado fuerza para marchar junto a nosotros pidiendo porque se termine esa cosa tan horrible que son las torturas que pasa la gente en las cárceles. Así que, compañeros, ahora lo vamos a escuchar a Alejandro, que me imagino que contará algunas de las cosas que yo les estoy diciendo, y la verdad que lo queremos mucho, que se lo merece muchísimo, y ojalá muchos estudiantes aprendan cuando él habla a tomar ese análisis y tratar de entenderlo, porque él lo pone fácil, pero ahora cuando uno después lo quiere pasar al cuerpo de uno dice, epa, ¿hasta dónde va a ser esto? Bueno, aprendamos, aunque sea eso, tenemos que aprenderlo. Gracias, Alejandro, por lo que nos das. Gracias, compañeros, por venir. Bueno, voy a empezar por la parte fácil, que es el agradecimiento a las madres, antes que nada, por algo que quiero llevar del merecimiento a la responsabilidad, pero eso lo voy a decir después. El agradecimiento es fácil porque, bueno, recién escuchamos una clase pública, ¿no? Esto fue una clase pública sobre el pañuelo. Así que estamos participando de las clases públicas, porque esto también se difunde, ¿no? Y escuchamos esa clase. Así que es fácil el agradecimiento porque los pasillos por los que caminamos, muchos de los que aquí estamos, tienen las baldosas. Venimos de los lugares donde están las baldosas, ¿no? Las universidades que fueron mencionadas tienen las baldosas. Son los lugares que resguardan las baldosas. Así que esa es la parte fácil. Este pañuelo no es mío ni me es concedido, sino que es a la universidad pública, a todos nosotros y nosotras que quiero decir esto, ¿no? La universidad es uno de los pocos lugares, habrá otros, pero tiene un privilegio en la Argentina, que es uno de los pocos lugares que está exento de los perpetradores y que para reconstituirse en la postdictadura tuvo que estar exenta de los perpetradores. Eso no quiere decir que sea perfecto ni que uno pueda garantizarlo hasta el último punto, pero está clarísimo que quien se manifieste o se descubra como perpetrador o cómplice de perpetradores o culpable no puede pasar por las aulas, ni de la universidad ni de la educación pública. Y es por eso también que es tan perturbadora y tan molesta la universidad pública y la educación pública, que se plantea como un lugar que tiene que ver con cuestiones económicas o con inclusiones. Es también una perturbación que produce que su legitimidad se sustenta sobre haberse dislocado del horror, cosa que muchos otros ámbitos de la sociedad argentina no lo han podido hacer, y no solo no lo han podido hacer, sino que ahora celebran no haberlo hecho. ¿No es cierto? Celebran haberlo hecho. Y no sé si vale la pena en un festejo como este, una celebración, hacer la lista o enumerar, pero sabemos de qué estamos hablando, de cuántos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica han estado conectados, han sido continuidades de la dictadura. La educación pública no es una continuidad de la dictadura. Es uno de los pocos lugares en Argentina donde el nunca más de la dictadura se ha realizado. Y eso facilita el peso que tiene un reconocimiento. El reconocimiento siempre implica un peso porque implica una responsabilidad. Y la responsabilidad es el gran tema que está en la vida argentina de los últimos 40 años, ¿no? Porque tenemos que ver cuál es la continuidad en términos de responsabilidad
desde el minuto uno de todo esto que ocurrió, ¿no? Porque el desaparecido es la forma de que parezca un accidente, de que algo que fue perpetrado no sea atribuido a los perpetradores y se extendió como una mancha sobre esta sociedad, empezando por los perpetradores y los verdugos, pero llegando también a quien había escuchado el ruido de una máquina de escribir, como en la película de los rubios, ¿no? Se oía la máquina de escribir por la noche, como ahora se han oído ruidos de caja fuerte, ¿no? Esa cuestión de oír ruidos a través de la pared es una imagen de la responsabilidad, de la desresponsabilización, del no haber tenido nada que ver con lo que estaba ocurriendo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, hay una manifestación del horror en esta experiencia que es no tener nada que ver. Y entonces olvidar que acumular riqueza es no tener nada que ver. Acumular riqueza es no tener nada que ver. Solo si no se tiene nada que ver se puede acumular riqueza. Y en la vida contemporánea convivimos con eso, pero no es algo maravilloso. Esta idea de, ¿y qué tiene de malo tener plata? ¿Qué tiene de malo ser rico? Sí, tiene algo de malo, No es del todo bueno. Podemos convivir con eso, pero si le ponemos ciertos límites. Y esa es la crisis que estamos viendo ahora, deviene completamente de esa cuestión. O sea, de haber perdido todo un giro que se produjo después de años tan intensos sobre la responsabilidad, de haber responsabilizado. Y cuando hablo de responsabilidad yo no hablo de inculpación, de imputación, no hablo del delito, no hablo de eso. Hablo de qué tiene uno para contestar cuando se lo interroga. Porque la cuestión de responsabilidad es sobre un interrogante, ¿no es cierto? En esta situación tan extremadamente confusa, de enorme riesgo, ¿no? De llevarse a un país por el sumidero. Es una cosa demencial. Y que esto esté ocurriendo es una pesadilla. Es decir, tenemos que salir de esta pesadilla. Tenemos que despertar de esta pesadilla. Tenemos que despertar a otros y a otras de esta pesadilla. Yo creo que ese es un trabajo que forma parte de la educación, pero también de la política, ¿no? El pañuelo es un símbolo que se mantiene cerca de su origen. Bueno, todo lo que dijiste tenía mucho que ver con eso. Y por eso es tan importante que el símbolo esté cerca de su origen, ¿no es cierto? Por eso a mí me parece tan profundo lo que dijiste sobre el pañuelo. O sea, el pañuelo sigue siendo un pañuelo, ¿no? Entonces me arrepiento de haber dicho, o no me arrepiento, pero digo, lo matizo cuando dije es bandera, porque la bandera pierde su origen. Las banderas pierden el sentido que tenían. Se las puede usar como un pañuelo, pero no son un pañuelo. Son un símbolo alejado de los cuerpos. Y yo creo que lo que resume toda esta lucha es haber mantenido los cuerpos, los símbolos, las acciones en un mismo núcleo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos mantiene en esta saga. Habla todo el tiempo de la crisis financiera, la crisis económica, el valor del dólar, pero se omite en la mayoría de las crónicas económicas el drama que esto implica para el salario de los trabajadores, el drama que esto implica para las jubilaciones, la cantidad de gente que no puede comer, la cantidad de gente que ya no puede acceder a los servicios de salud, cómo se va cada vez desgranando más el sistema social, el tejido social, cómo se van quebrando los lazos de solidaridad, porque en los barrios el hambre aprieta y lo primero que surge es la salida individual. Ya lo hemos visto esto en la Argentina. Recordaba que antes de diciembre del 2001, en la Marcha de la Resistencia de las Madres, que se hizo unos días antes del 20 de diciembre, Eve, en esta plaza,
había dicho para referirse a la situación económica, ¿qué pasaría si trajéramos a esta plaza todos los cadáveres que implica este plan económico, ¿no? ¿Cuánto podría durar este gobierno si trajéramos los muertos de hambre, la gente que se muere porque no puede llegar al hospital, la gente que se muere sin atención, la gente que se muere debajo de los puentes sin la mínima asistencia del Estado? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto duraría este gobierno? Y a los pocos días cayó el gobierno. Cayó el gobierno. La Argentina, desde que asumió este gobierno, devaluó 300% su moneda. 300%. No existe país en el mundo que haya llegado tanto. Hoy, el jefe de gabinete, a la mañana, cada vez que habla el jefe de gabinete o habla el presidente, como ayer, los mismos mercados que ellos vinieron a defender, le vuelven a dar la espalda, ¿no? Porque saben que le queda poco tiempo, entonces tienen que saquear lo más que puedan cuanto antes, bien rápido, porque les queda poco, saben que les queda poco. Decía el jefe de gabinete esta mañana que no hay un fracaso del plan económico, que hay una transformación económica, y en parte tiene razón. Ellos vinieron a hacer esto, vinieron a destruir la economía nacional, vinieron a destruir el aparato productivo, vinieron a bajar el costo del salario. ¿Para qué? Para que las empresas transnacionales les resulte interesante, les resulte apetecible la Argentina, el mercado argentino, para venir a producir acá bien barato. Por eso, para eso debían aumentar mucho el dólar, devaluar el salario y que el salario en valor dólar ya no sea el primero de América Latina como era en 2015, sino el cuarto, como estaba en mayo de este año, y pronto quizás descienda aún más porque la devaluación continúa y los salarios no aumentan. No le pueden seguir el tren a la inflación, miren si se lo va a poder seguir al dólar. Y esto es beneficio para los grupos económicos. Entonces tengamos bien en claro esto, esta crisis económica, como ellos le llaman, como se le llama, se está refiriendo solamente a la parte financiera, nadie está hablando de la cuestión social, y eso es lo que nosotros tenemos que poner siempre en el tapete en esta plaza, y como siempre han hecho las madres de Plaza de Mayo. Con mucho orgullo tenemos que decir en esta plaza, identificaron a este gobierno como enemigo del pueblo, no le dieron ni un minuto de gestión, no necesitaron esperar a que empiecen a dictar las primeras medidas económicas, ya lo habían anunciado en la campaña y ya lo habían anunciado después de ganar lo que iban a hacer. No había que ser un iluminado para saber lo que venía a hacer el macrismo y oponerse desde el primer momento. Solamente había que tener mucha valentía, mucha claridad, mucha lucidez y mucha generosidad como tuvieron las madres de Plaza de Mayo. Tanto es así que al primer día de gobierno ya las madres tenían una denuncia penal. Ellos decían que por incitación a la violencia. Violencia es lo que están haciendo ellos, lo están haciendo del primer momento que gobierna la Argentina, y solamente las madres son las que tuvieron esa grandeza de decírselo en la cara que nos han enseñado las madres de Plaza de Mayo. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y a las madres un agradecimiento infinito por prestarnos este espacio, por darnos este lugar de lucha y también por enseñarnos dónde está la dignidad y cómo tiene que pelear un trabajador. Muchas veces, digamos, nosotros venimos el día martes, donde nos levantaron una paritaria técnica y donde nos reprimieron y nos quieren poner desde el lugar desde el lugar del trabajador, que somos violentos. Los trabajadores no somos violentos. Venimos discutiendo una paritaria y estamos en agosto y estamos con sueldos del mes de diciembre, y no solamente eso, sino que también nuestro salario lo vienen reduciendo en forma unilateral y desleal. Porque vivimos en una paritaria un día martes y no nos dijeron nada, que querían poner parte de nuestro sueldo en discusión, y el día viernes, cuando cobramos, nos encontramos con esa sorpresa, esa desagradable sorpresa. Esta es la manera con que trabaja este gobierno. María Vidal precisamente es la más nefasta de todas, porque tiene más cobertura que el gobierno nacional, y de esta forma después quieren que no te digan que sos violento cuando reaccionás, cuando estás peleando por el plato de trabajo, estás peleando para llevar adelante también
un pedazo de soberanía para defender, porque nosotros, si algo tenemos en la piel, es la carne, en lo que significa el astillero Río Santiago, es la carne, en lo que significa la pelea y la resistencia. Esas cosas lo fuimos aprendiendo a través de los tiempos, a través de los años y a través de las diversas enseñanzas, y este lugar me parece que significa la dignidad que muchos trabajadores, por ahí confundidos, porque esto tenemos que decirlo también, confundidos, eligieron a sus propios verdugos, pero que de esta manera, recuperando la lucha, entendiendo cómo viene, poniéndola en un proceso histórico y viendo también de cómo se desenvuelve la historia en la Argentina, es que también vamos haciendo docencia a las madres, nosotros aprendiendo, transmitiendo a nuestros pares y también transmitiendo a las próximas generaciones, que es el legado que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros muchas veces no tenemos prensa grande, tenemos prensa escrita en el cuerpo, tenemos la prensa escrita cada vez que caminamos y cada vez que nos reprimen. Esa es nuestra enseñanza. A veces no tenemos palabras para que llegue a todos lados, pero sí tenemos una palabra de aliento, sí tenemos una palabra de reconocer al par, sí tenemos una palabra de reconocer al trabajador más allá de la función que hace. Y ese es el logro que nos legan las madres y las diferentes luchas que se vienen dando. Muchas gracias, compañeros. Y ahora el cierre, la presidenta de la asociación, Eve de Bonafini. Bueno, habrán escuchado los compañeros de astilleros. Yo ya los conozco, 42 años en la calle, los conozco muy bien. Y tienen todo lo que le falta a estos. Tienen unas pelotas. Han defendido astilleros, años han estado defendiéndolo todos los días, todas las horas y todos los minutos. Yo no dudo que esta vez también van a vencer. Esta vez también van a ganar. Porque los compañeros saben lo que es defender una industria nuestra. Tener un buque ahí parado que no lo dejan siquiera tirar a navegar, le tienen miedo a nuestra industria, a nuestros trabajadores. Por eso yo no quiero que me den las gracias de estar acá. Esta plaza no es de las madres solamente, es la plaza del pueblo, donde el pueblo viene a protestar. Las madres lo que hemos hecho es conservarla 42 años sin dejarlo un solo jueves. Y ustedes ven con lluvia o con viento. Hoy uno no sabe de qué hablar. Si hablar que en Rodríguez hay más de 400 escuelas, de las cuales 342 están cerradas, porque no tienen las habitaciones como corresponde, porque no tienen agua, porque no tienen ventanas, porque no tienen puertas, porque no tienen calor. Es una vergüenza. También tengo que decir que la gente en situación de calle le secuestran de noche a sus hijos, 2 o 3 o 1 o 5, como tenemos un caso en nuestras manos ahora, y no sabemos dónde están, se los llevan a cualquier lado, se los quitan a los padres de noche, los acusan de que no van a la escuela, si ellos los tiran a la calle, que cómo vas a mandar a 5 hijos a la escuela si vivís en la calle, mojada y cagada de miedo. No encontramos a esos niños, ellos dicen que están en un lugar y vos vas y ellos no están. Eso también son crímenes de la Vidal, son crímenes de todos los que pertenecen a este gobierno. No solo es Macri el asesino. Cuando nosotros dijeron que eran nuestros enemigos, todos los organismos de derechos humanos nos hicieron unas cartas terribles que las tengo guardadas para la historia. Hay quien dice que un hombre rubio y de ojos celestes no puede ser malo. Es un hijo de remil, un nazi, un facho. Y yo no sé dónde estará escondido ahora. No sé dónde estará escondido ahora. No sé hasta dónde va a llegar el dólar. No sé qué va a pasar esta noche. Me siento un olor muy feo. Siento un run run muy feo. No me gusta nada lo que está pasando. No me gusta nada. Porque los muertos, compañeros, siempre los ponemos nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado hasta dónde nos empujan, hasta dónde nos incitan y hasta dónde somos capaces nosotros de defender esta patria. Esta patria hay que defenderla todos los días. No nos podemos equivocar a quien votamos. No podemos ser tan de votar al que nos va a oprimir. No hay que creerle, son unos mentirosos. Cuando Macri iba a tomar mate a la casa de los pobres, yo decía, hijo de se enjuagará la boca porque no nos quiere, porque le va a hundir, y todos me decían, no, no digas eso. ¿Dónde está ahora?
Si hay gente que no come más que 2 veces por semana, nunca se vio tanta pobreza, tanta indignidad. El dólar está a 40 y tantos, llegará a 50. Pero ¿qué pasa con la gente que no come? ¿Qué pasa con los compañeros que no tienen trabajo? ¿Qué pasa con las escuelas, con las universidades, con el hospital más grande que quieren cerrar? Porque quieren todo privado, escuela privada, educación privada, que le compremos afuera a los yanquis. Y los yanquis los van a apretar hasta ahorcarlos, porque los yanquis no son tarados. Te damos, pero nos das. Eso es lo que están haciendo. Por eso metieron en la frontera de Bolivia 500 tipos del ejército nuestro, con algunos del ejército de ellos, no nuestro, con algunos milicos norteamericanos, con tanques. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos ningún problema con Bolivia. Pero es que los yanquis le están exigiendo. Evo es el único modelo que nos queda. Es el único tipo que se la está jugando, solito. Hay que cuidarlo a Evo, porque es lo único que nos queda. Y esto también tienen ahí, ronceando la basura. Esta plaza, compañeros, es un bastión, es verdad. Pero esta plaza tendría que en un rato llenarse de millones y millones y millones de hombres y mujeres, no solo de maestros. Si esta noche y mañana no llenamos esta plaza, los que van a ganar son ellos.